pues es que hay problemas más graves o tenemos muchos problemas que pueden ser muy graves aquí en México. No se preocupen. Por eso tenemos a 627 legisladores que se quedaron. ¿O no? Espérate. Estamos hablando de 626 porque Alito Moreno pues anduvo en Estados Unidos. Todo ciudadano puede hacer lo que se le pegue la gana porque no está limitado para tener una postura, pero el senador, justamente por la representación que tiene o la investidura que tiene, tendría que, para acudir a este tipo de reuniones, a este tipo de, digamos que giras, que tiene una clara intención política, bueno, pues debería, primero él, en lo personal, tener claridad respecto a lo que va a ir a ver. O sea, ¿qué esperaba? ¿Hacer turismo? Francamente, ningunas ganas de volver a la Palestina ocupada mientras siga ocupada. Bueno, eso fuiste. Encima dice, hay que pagar $170 por la salida de 2 personas. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Panorama 360. Esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, bienvenida. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchísimas gracias y yo pensé que era una broma pesada el tema de hoy. No, el tema de hoy es el senador Gerardo Fernández Noroña, que no deja de ser nota. Pero antes de pasar a las opiniones en esta mesa, quiero agradecerle también, por supuesto, a Jaime Luis Brito, a Pepe Montes, los conductores del espacio de noticias de Panorama 360, que se transmite de lunes a viernes a través de la frecuencia modulada Super 98.1. Y bueno, también esta mesa de opinión se transmite, ustedes lo saben, en el canal de YouTube de Panorama 360 y a través de las distintas plataformas de redes sociales de este medio de información. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse y gracias también al equipo de producción por permitirnos por hacer posible que estas opiniones lleguen hasta sus dispositivos. Y ya lo adelantó Pedro, el tema de hoy, de este jueves, es la participación, el viaje de Gerardo Fernández Noroña, el senador con casa en Tepoztlán, que ha sido recientemente muy cuestionado. Él ya habla de una campaña mediática, política, electoral en su contra, pero me parece a mí, y ya lo tocaremos ahorita, que él más bien pone el balón cada que puede para ser objeto de esta serie de críticas. La más reciente, su viaje a Palestina, subsidiada, invitada, aparentemente no financiada por él, pues para apoyar, para pedir por la solución del conflicto, para abogar por los palestinos. Voy en segundo paso a tomar lo que comentas, que ha sido como una de las críticas generalizadas. Déjame correrme un poquito para atrás. Creo que justo pues hubo mucha polémica en el viaje que ha tenido Gerardo Fernández Noroña y hubo también mucha expectativa cuando él sale a decir que pues se iba a tomar una licencia, ¿no? Iba a pedir licencia ante el Senado. Entonces ahí, pues en todo lo que ha vivido en los últimos meses, estamos hablando pues del golpe que le da Alito Moreno, estamos hablando de la casa de los 12 millones en Tepoztlán, estamos hablando, pero no vamos a polemizar, es que fue una agresión, o sea, te pueden hacer si quieres así, Héctor, y te estoy agrediendo, ¿no? Okay. Ahora, a ver, déjame entonces retomar. La casa, ¿no? De los 12 millones. Y habría también ahí este tema del taxi aéreo, ¿no? De que va a sus informes, me parece que a Coahuila, y entonces pues hay un cuestionamiento de lleno porque es totalmente contrario a lo que pues ha dicho la misma presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, dentro de toda esta polémica, pues había mucha expectativa para saber por qué iba a pedir licencia. Cuando dice que se va a Palestina, hay muchas cosas que se tienen que cuestionar. Yo creo que una de las que está sin duda en boga, pues tiene que ver si puede haber sanciones. Ya han avisado a sus compañeros, no están interponiendo algunos procedimientos porque esta invitación se da hace algunos meses y es todavía en calidad de presidente del Senado. Entonces, pues para que tú hagas una visita diplomática,
tuvo que haber esa anuencia por parte del Poder Ejecutivo y dentro del mismo Senado, ¿no? Para que se pueda considerar que realmente pues Como estamos hablando representante de un poder. exacto, de una visita diplomática, porque pues hay una Que es agenda una que visita se de tiene Estado, que seguir porque entonces. eres un titular de uno de los 3 poderes. Exactamente. Esa es la parte que me parece que puede ser muy cuestionable ante lo que estamos viendo en este viaje, ¿no? O si estamos hablando de que es una dádiva de pronto los Emiratos Árabes, pues también que se investigue, porque pues justo se supone que nuestros representantes no deberían tener pues ese tipo de regalos, ¿no? Correcto. Entonces creo que ahí se tiene que concentrar esa crítica. Hoy quien está en el Senado, ¿no? Laura Itzel Castillo, pues tendría que indagar si entonces era en su calidad de presidente o estamos hablando de que fue simplemente como senador, pero insisto, todos tienen como diferentes matices que pudieran alcanzar esa notoriedad. Creo que ese es el foco real que tiene que tener la posibilidad de que haya o no algún tipo de sanción sobre Gerardo Fernández Los Noroña. artículos o los reglamentos o leyes que estaría violando, uno, al acudir sin una representación de Estado, es lo que plantea doctora, y dos, el hecho, porque él dice que el viaje se lo regalaron, y se lo regaló, él dice, una aerolínea, y también entendemos que constitucionalmente los funcionarios públicos no pueden recibir obsequios de un costo hacia arriba, es decir, pueden recibir una playera, pueden recibir un libro, pero hay un tope para los regalos que pueden recibir y entiendo que este viaje estaría muy por encima de este límite. Son las dos cosas jurídicas que estaría violentando. Es que tendría que haber hecho una solicitud de pronto, pues pensando en que se te dé una dádiva, porque no debe haber una subordinación, ¿no? Ese es el tema de salvaguardar de pronto a nuestros servidores públicos respecto a lo que se hace desde otras autoridades. A la intervención externa. Sí, no sería constitucional, más bien sería una violación a la ley. Entiendo que justamente de esto que fue lo que generó la controversia. No sé si esto se salve con el hecho de que haya solicitado justamente la licencia para separarse del cargo. ¿Por qué esto implicaría que no va en calidad de senador? De hecho, no va en calidad de senador, porque va en ese momento, él no es senador, es su suplente el que asume el cargo. Sí. Eso sería para salvar un poco este punto. Es que justo yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum entiende que es impredecible lo que hace Noroña, entonces por eso se hace un poco a un lado, ya desde el tema del taxi aéreo, ¿no? Ya no ha querido hablar de él, o sea... Ni salir en defensa del compañero Noroña, que cada vez... El camarada Noroña, que cada vez, bueno, pues todo parece indicar que entre él y Adán Augusto están empeñados en restarle puntos a un gobierno que no es el suyo, pero que lo están pues ahí generando una serie de controversias y situaciones que los pone cada vez más complicado para poder explicarle a la ciudadanía. Efectivamente es la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que es la que en algún momento dado se le puede aplicar justamente por recibir este tipo de dádivas. No sé si justamente haya alguien que desde el Senado, desde cualquier, desde la ciudadanía incluso, que puedan iniciar una denuncia de lo que él mismo dijo. Pero que es un poco absurdo este mecanismo, doctora, porque bueno, ni tan estoy absurdo. Imaginando a Adán Augusto, que se le ha cuestionado estos tratos que tuvo su notaría, su despacho, sus empresas, dice él, además con autoridades de Tabasco, porque imagínense ustedes que cualquier funcionario de los que conocemos que pida licencia y que estando en licencia haga un negocio y que luego regrese al cargo. Me parece que es un engaño absurdo. Claro, lo estás haciendo en funciones de tu puesto, porque no renuncia. Sí, y ayer ya hay una denuncia que se interpuso contra Adán Augusto, justamente para que esclarezca cómo es que un hombre de esas características, en que fueron 2 o 3 años, alcanzó a reunir una riqueza, un patrimonio estimado en 100 millones de pesos. Bueno, me parece que entonces el tema de la licencia de Noroña él quita de esta posición de funcionario público, de senador. Trata de alguna manera, yo no sé si efectivamente pueda o algún juez considerar que el hecho de que unos días antes de que acepte este regalo, valga justamente la separación del cargo. Ahora, yo creo que tiene que ver con la calidad en que se puede dar el regalo, pero yo quisiera irme como ahora al tema que pues corresponde a Palestina, ¿no? Creo que algo muy importante es que sí se genere un foco en toda la problemática que se ha vivido en Palestina, ¿no? Aquí pues creo que también pues sí durante los últimos 2 años por lo menos sí podríamos mencionar que existe un cerco informativo porque no está llegando la información en totalidad para la desgracia que pues se está viviendo en aquel lugar. Por ejemplo, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Yo he mencionado aquí en otras ocasiones a la relatora Francesca Albanese
que habla de que le falta un cero a la cifra oficial de fallecidos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si la información está filtrada, si no nos estamos enterando de lo que realmente está pasando en Gaza, entonces, pues va a ser un asunto que se vaya relegando y no puede ser. El foco, claro, que a nivel mundial tiene que estar centrado en el lugar que hoy vive la peor desgracia de entre cualquier otro país que pudiéramos estar hablando, ¿no? Ahí me parece, fíjate que en las videocharlas que ha hecho Noroña desde allá, entonces ha hablado de algunas cosas que quisiera mencionar y que creo que esas son las que nos tienen que generar foco, ¿no? El recorrido de Vía Crucis que llevó Jesucristo hasta el Gólgota, por ejemplo, dice que hoy está cerrado, ¿no? No hay propiedad privada, hay saqueos constantemente, o sea, todos los despojos, ¿no?, que están a la orden del día, y hay una violación al tema del alto al fuego que mucho pues, se ha pregonado desde los Estados Unidos, que ¿no? Trump ha presumido. Exactamente. Y pues no sí existe esta limpieza étnica, que es lo que se ha estado buscando desde hace mucho tiempo desde pues Israel, ¿no? Y bueno, Benjamín Netanyahu. Entonces, creo que aquí puede ser que Noroña es un mal emisario, pero me parecería también que puedes quitar al mensajero, pero el mensaje tiene que ser lo más importante que estemos viendo de esta visita, ¿no? Y aquí creo que pues sí puede haber muchos críticos, por ejemplo, esta que tú hacías, Héctor, ¿no? Oye, pues es que hay problemas más graves o tenemos muchos problemas que pueden ser muy graves aquí en México. No se preocupen. Por eso tenemos a 627 legisladores que se quedaron. ¿O no? Espérate. Estamos hablando de 626 porque Alito Moreno pues anduvo en Estados Unidos haciendo su clásica petición de intervención, diciendo que la narcopolítica en México, o sea, todo esto que ya nos han acostumbrado pues estos perfiles como los de Alito. Entonces, hay otros 627. Podemos entonces, dentro de esos 626, hacer también la misma crítica y decir, oigan, apúrense en lo que pasa en México, ¿no? Concéntrense en lo que está pasando en México. Me parece que aquí es la posibilidad sí de visibilizar qué es lo que ocurre en Gaza, que eso es muy importante. Y creo que también, pues, Noroña lo hace porque es una persona que tiene cierta convocatoria. Entra mucho aquí cuál es la posibilidad desde influencers, que pueden ser políticos, que pueden ser artistas, lo que sea, pero el que tú tengas una cuenta que tiene tantos miles o millones de seguidores, me parece que es lo que hace que de pronto los Emiratos Árabes digan, bueno, ha sido una persona que constantemente, porque a diferencia incluso de la investidura que puede tener la presidenta, no como presidenta de México, que se tardó mucho en referirse como genocidio a lo que estaba pasando allá, precisamente pues con todo ese tema de ser muy cautelosa, que es comprensible absolutamente, pero en el caso de Noroña no, él sí lleva mucho tiempo haciendo una crítica constante a lo que pasa en Gaza. Entonces, me parece que eso es lo que genera la atención de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes además está muy preocupado por cómo va a ser el proceso de reconstrucción de Gaza, que eso tendrá que llegar en algún momento, y pues son, digamos, como los principales benefactores a que el asunto permee en todo el mundo, que se siga hablando de lo que pasa ahí para tratar de ver pues qué se tiene que hacer, porque es muy claro que hoy la Organización de las Naciones Unidas pues está totalmente rebasada, ¿no? Ni siquiera reconociendo lo que dice tu relatora, pues entonces ¿cómo podríamos pensar que realmente te vas a sentar en la mesa con los diferentes países y que generarás pues sí esta oposición a lo que está pasando en este lugar? Gracias, doctora. Pedro, se vale obviamente la causa, la lucha, el planteamiento. Me parece que podemos tener opiniones distintas, pero es válido el tema de luchar por esa causa, pero el hecho de que sea el senador Noroña, con estos dos, por lo menos, temas legales con su viaje, después de estos escándalos que ha tenido, y que, insisto, yo quiero retomar esta crítica que me parece que coincido, doctora, es la principal que se hace, que habiendo tantas luchas en nuestro país y tantas muertes y tanto sufrimiento, decida ir a abanderar o a conocer de cerca las circunstancias de otra nación, de otra población. Pues su último discurso o su última contestación a la pregunta que le han hecho los reporteros que cubren justamente la Cámara de Senadores era que a él le preocupaba la situación de los niños y le decían, bueno, también aquí mueren niños. Y dice, no, a ver, dime en qué parte del país matan 14 niños diarios. Y yo le diría, bueno, pues no, posiblemente no, porque tampoco en Gaza creo que ocurra una situación similar, pero lo que sí me queda claro es que diario mueren más de 70 personas y entre ellos van algunos niños
que mueren justamente producto de los enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Yo creo que no, que justamente todo ciudadano puede hacer lo que se le pegue la gana porque no está limitado para tener una postura, pero el senador, justamente por la representación que tiene o la investidura que tiene, tendría que, para acudir a este tipo de reuniones, a este tipo de, digamos que giras, que tiene una clara intención política, bueno, pues debería, primero él, en lo personal, tener claridad respecto a lo que va a ir a ver y cuál es el pronunciamiento o planteamiento que va a dar. Si evidentemente esto le ayuda o no al gobierno, porque ¿por qué les digo que lo tendría que considerar? Porque él pertenece a este gobierno. Él pertenece al mismo partido que llevó este gobierno a ese cargo. Entonces, yo creo que por obviedad tendría que ver si su visita le puede contribuir o no a las relaciones internacionales con el total de naciones que están inmiscuidas en este problema del Medio Oriente. En la posibilidad que ha dado, pues, el ir observando qué es lo que está pasando en el lugar. Fíjate, por ejemplo, ¿no? Si nosotros pensamos en el papel de los Estados Unidos, ¿no? Específicamente, pues incluso Donald Trump, ¿no? El discurso de Donald Trump que ha sido muy en el sentido de, incluso diciéndole a Benjamín Netanyahu, te dimos armas y supiste usarlas muy bien. O sea, estamos hablando que incluso después de que se declara que hay un cese al fuego, pues llevamos ya, en lo que se ha documentado, la cifra oficial, pues más de 100 personas que han fallecido, ¿no? De todos los que han fallecido ahí, estamos hablando de por lo menos 20,000 niños. Entonces, pues ¿cómo puedes esperar de pronto que con esa visión pues saliera alguna posibilidad para que cambien las cosas en este lugar? Y más aún, fíjate, ¿no? Incluso pensando en que la ONU está totalmente rebasada, a mí me parece que la única forma de visibilizar pues sí tiene que ver con la presión social que alrededor del mundo se ha hecho para decir tiene que haber ya un cese a toda la violencia que hemos tenido en Gaza, ¿no? Otra de las cosas que se ha criticado, ahora sí pues ya quizá pues tiene que ver con el mismo mensaje que pues ha tenido en estas charlas y demás, pero sí permite ir viendo pues cómo se encuentra en estos momentos el lugar, ¿no? Que al final pues hayamos podido pues observarlo, pero desde un ámbito quizá mucho más ajeno a que lo vayan narrando y vayamos escuchando incluso pues las historias de la misma gente. Estoy viendo las redes sociales, doctora, de Gerardo Fernández Noroña, porque entiendo el punto de que lo que deberíamos estar hablando y analizando es lo que pasa allá, ¿no? Este conflicto bélico que por supuesto está generando muchísimas, no de ahorita, no es un tema reciente, muchísimas víctimas. Pero me parece que lo que por lo menos lo pone en la agenda de nuestra discusión es el viaje de Noroña. Coincido con eso, claro, en que así sea polémico o lo que sea, el tema de Palestina. Eso quizá pues es como cumplir el objetivo. Llegó un campamento. Eso estoy viendo. Llegó un campamento, pero ¿es en Gaza ese campamento? No, en Jordania. Está poniendo tweets hace 10 horas, dice a punto de cruzar Jordania. Y ustedes pueden verlo en sus redes sociales. Está en un túnel, entiendo que llegando a una especie de frontera, de garita, de zona de transición entre dos países. Sí, hablo como de las zonas de refugiados, ¿no? Pero doctora, sí, hay muchas personas con indumentaria árabe, musulmán, no sé si sea burka, la que no cubre la cara, solamente cubre el cabello. Algunas personas también están ahí. Y él es el único que trae, por ejemplo, yo parto de la idea de que somos comunicólogos y que todo comunica. Y que todos pueden ser utilizados, todos los elementos gráficos como símbolos o como botones de muestra, con lente oscuro. Y las demás personas, ninguna trae lentes oscuros. Él sí, por ejemplo. Y hace un tuit, pone un tuit después, hace 10 horas, que dice, francamente, ningunas ganas de volver a la Palestina ocupada mientras siga ocupada. O sea, ¿qué esperaba? ¿Hacer turismo? Francamente, ningunas ganas de volver a la Palestina ocupada mientras siga ocupada. Bueno, eso fuiste. Encima dice, hay que pagar $170 por la salida de 2 personas. A mí me parece que esos comentarios, esos tweets, seguramente o esperemos que llegando acá haga una conferencia de prensa y hable puntualmente de la situación que se está viviendo y de lo que él fue a hacer. Pero nuevamente, llevar la discusión él mismo a que tiene que pagar $170 por la salida de 2 personas y no encuentro, por ejemplo, seguramente en las charlas nocturnas profundizará, pero por lo menos en estos tweets que están a la mano, no hay una postura. Y luego tiene un repost de Dilo con Dibujos, que es una cuenta que está en X, de una pantera rosa diciendo, explicar da mucho trabajo, júzgame y sé feliz.
Esas actitudes, doctora Pedro, son las que a mí me parece que no contribuyen en este análisis o en esta discusión local de México, política electoral entre Morena y la oposición. Me parece que lanza los cerillos, o sea, que lanza las bolitas de papel para que la oposición la aprenda. No sé si en un ánimo de distraer la discusión, pero no veo acá, por ejemplo, el planteamiento de lo que está pasando, ¿no? de lo profundo, que me parece que eso sí, a mí incluso me instruiría en tener conocimiento de cerca una fotografía, un video de lo que sus ojos están viendo hoy, que él como representante popular, aunque pida licencia, lo es, va a aquellos territorios y que nos permita conocer. Pone una foto de un paisaje y dice Caravansaray y no más. Entonces, a mí, desde ese punto de vista, con ese planteamiento de plantearnos a los mexicanos, a sus simpatizantes y a quienes no lo somos, la realidad que se vive allá, pues es queda mucho a deber incluso en esto que ha presentado hasta ahora. Y el último tuit o retweet que hace dice: Israel ha matado a 104 personas en las últimas 15 horas, entre ellas 46 niños y niñas, lo que decías, Pedro, ha herido a 597. También ha matado al periodista Mohamed al-Munirawi y a su esposa. Desde el inicio del alto al fuego, ha matado a 256 personas en Gaza y violado 125 veces el alto al fuego. Así es. No, pero es un retweet al final de cuentas. A mí me parece que sí, en la política local de nuestro país, le abre un frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, además de los antecedentes por cómo se va. Y yo no sé si como movimiento sea, es que no sé si es políticamente incorrecto decirlo, valga la pena, digamos, rentable electoralmente para el movimiento, y hasta dónde estira la Liga Noroña. Pues sí. Yo diría, fíjate que justo pues siempre ha sido un personaje que genera una polarización, ¿no? Que genera mucha polémica. Incluso, quizá entre lo que más se ha estado replicando de esa visita, que tendrían que ser, insisto, el mostrar las condiciones en las que está padeciendo la gente allá, ¿no? O sea, el decir, no quiero regresar aquí, yo entendería que es un asunto de ver tanta desgracia. Incluso decía, ¿cuál es la parte que más se ha replicado? Pues tiene que ver con las lágrimas de Noroña. El que él, en uno de estos mensajes, llorara, ¿no? Y entonces eso generó pues que lo tundieran, por supuesto, en las redes sociales. Yo creo que se puede asimilar el hecho, sí, con una crítica, si pues se tendría que juzgar si las lágrimas fueron sinceras. O se trata a lo mejor como de una actuación, ¿no? Quisiera asimilar a lo mejor hasta, no sé, Alito Moreno planchando, ¿no? Por ejemplo, o sea, claro que hay muchas actuaciones de políticos. Sí, claro. Ahora, yo creo que llorar por ver las condiciones de un país que está en una desgracia tan grande como está ocurriendo allá, pues más bien no llorar te tendría que hacer considerar cuál es la salud mental de las personas que están allá. ¿Qué va a pasar con esta y con toda la polémica, no? Pero bueno, específicamente hablando de esto de las lágrimas de Noroña, pues creo que quizá en algún momento pues las tendremos que pasar a la historia simplemente pues como aquellas que fueron, eso sí, aplaudidas en su momento por un José López Portillo, o incluso aquellas que dieron risa, como ocurrió con un Santiago Krill, ¿no? Hablando de lo que había hecho el presidente. Pero en estos momentos, pues insistiría en que el mensaje para mí, o sea, lo que tiene que permear de pronto, no es el debate sobre un personaje que pudiera cuestionarse el viaje, que pudiera cuestionarse si realmente está sintiendo lo que pasa en el lugar, sino sobre lo que realmente pues, representa una desgracia a nivel mundial en estos momentos. Sí, con esos datos que has dado, Héctor, que pues son vidas, ¿no? Que sigue siendo la imposibilidad de muchas personas de desarrollarse, porque incluso pues para quienes viven, los próximos años serán muy difíciles y como el mundo pues se ha visto rebasado, la Organización de las Naciones Unidas se ha visto rebasada ante la desgracia que se vive en Gaza. Yo creo que tan difícil es como es el estar en guerra, doctora. La destrucción de esta zona es tanta que la reconstrucción me parece que va a ser, podría decirlo así, incluso más dura que el estar en guerra, porque en guerra estás en guerra, se entiende la situación en la que te encuentras, pero cuando esto acabe, que esperemos que sea pronto, y que yo decía, nos tenemos que despedir, lo decía al principio, antes del aire, si estas movilizaciones, Pedro, porque yo cuestionaba aquella vez a esta mujer que se encontraba fuera del Palacio de Gobierno de Morelos con una bandera, yo cuestionaba, honesta y francamente, si esto servía de algo para mejorar las condiciones o la situación que ocurre en Gaza, y la respuesta que tú me diste y que la doctora ha dado antes de entrar al aire es,
pues que justamente todas estas luchas colectivas lo que hacen es visibilizar y decirle a quienes tienen la capacidad de tomar decisiones que hay un costo político o que hay una posición social respecto a lo que ocurre allá. Y en conclusión la doctora me explicaba, y lo digo aquí al aire, que esto en cierta manera pudo haber influido en la postura de Estados Unidos respecto al conflicto, y eso ya de suyo es una ganancia. Que no se respeten los hechos, el alto al fuego, bueno, es otra cosa. Sí, es algo que está fallando. Pero que el gobierno de Estados Unidos participó en estos acuerdos, pues me parece que es algo que ha quedado claro. Doctora, pues un comentario final sobre Muchas ese tema. gracias. Pues a seguir esperando que se pueda restablecer la paz, que no sigan estas violaciones con la anuencia de los Estados Unidos. Creo que eso sería muy importante. Y sí, el seguir platicando. Creo que eso es el mayor foco que se pueda tener sobre lo que sigue pasando la humanidad en estos momentos en el Oriente Próximo. Gracias, doctora. Pedro. Yo creo que antes de fijar postura, justamente tratándose no de un ciudadano, sino de un político, tendría que, yo insistía, tener claridad sobre lo que va a ir a hacer. Creo que la postura de los niños está muy bien recibida, me parece aceptable. Lo que no me parece aceptable es que en algún momento dado pueda tener un encuentro con Hamas, porque me parece que parte de lo negativo que tiene Palestina es que votó por un partido o por un grupo que claramente es un grupo terrorista y claramente además tiene una postura religiosa con la que los mexicanos no comulgamos. Los mexicanos nos hemos dado para nosotros un gobierno en el que no se inmiscuya las fes, cualquiera que sea, porque esto inhibe la libertad de otros que no están de acuerdo. Entonces yo creo que sí valdría la pena que antes de ir revisara justamente exactamente qué es lo que va a hacer y a quién va a beneficiar con su participación o su visita a Palestina. Coincido, al ser una visita aparentemente de Estado, aunque no cumpla jurídicamente los requisitos, sí tendríamos los mexicanos que conocer cuáles son su agenda de actividades y así darle quizá más credibilidad a lo que está haciendo y que no provoque esta serie de críticas y cuestionamientos que aquí en México evidentemente son electorales. O sea, eso no me queda lugar a dudas, que las críticas que se lanzan por parte de la clase política son críticas electorales. Pero lo positivo de todo esto es que hoy aquí en esta mesa y en muchos otros espacios se está hablando del conflicto que hay entre Israel y Palestina. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pedro, gracias. Muchas gracias. Gracias al equipo de producción de Panorama 360, a todos los que hacen posible que esta señal, que estos videos, estas opiniones lleguen hasta sus dispositivos, pero sobre todo gracias a ustedes por darle play y por compartir y comentar en las distintas plataformas de Panorama 360. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.